Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿saben? Depende de cuándo estén viendo en esto. Mi nombre sigue siendo Javier Mendoza y hoy vengo a mostrarles la tercera parte del tema 6 de la asignatura Dirección de Empresas del grado de Contabilidad y Finanzas. La última clase, el último vídeo por este año. Bueno, si se acuerdan, el otro día nos habíamos quedado en la motivación laboral, habíamos visto cuáles eran los tipos de motivación, etcétera. Vamos a ver ahora cómo la ponemos en práctica. En primer lugar, tenemos que pensar cuál es ese origen de la motivación, ¿no? Hay dos tipos de motivaciones, intrínseca, que depende de nosotros, y extrínseca, que depende de una fuente externa. ¿Qué pasa si hay motivos externos pero no internos? Pues que empiezan a generarse problemas. Las tareas empiezan a ser tediosas. Hay un efecto negativo en nuestra percepción de esa propia tarea. Hay un rendimiento que está más centrado en lo que me voy a llevar que en hacerlo bien o no hacerlo bien. Y por último, puede llevar a comportamientos poco éticos porque intentamos pasar, digamos, ese mal trago lo antes posible. Dentro de esa motivación intrínseca, Daniel Pink habla de tres pilares de la motivación, ¿no? Autonomía, es decir, mi deseo de dirigirse a uno mismo, de que no haya nadie que me dirija. La competencia, es decir, llegar a la excelencia en la actividad que se desempeña, que las actividades sean fluidas, que no vayamos a tirones. El propósito, es decir, la misión y valor que implica esa tarea al servicio del bien común, del bien social. Y aquí juega un papel lo que se llama la inteligencia emocional, que es lo que tienen a la izquierda, que son esa teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Les aconsejo que le echen un vistazo, hay una entrevista muy interesante que están viendo ahora mismo en pantalla, pues les aconsejo que le echen un vistacito. Dentro de las técnicas de motivación tendríamos pues esa matriz que tienen ahí, ¿no? Una matriz dependiendo de si es individual o colectiva y de si las recompensas son materiales o inmateriales. Vamos a verlas una por una. En cuanto a las recompensas materiales o económicas, normalmente es dinero, aunque no solo. Y el dinero, claro, viene a cumplir unas necesidades materiales, pero también de otro tipo. También puede llevar unas necesidades de autoestima, también puede llevar unas necesidades de realización. Si se acuerdan, creo que lo hemos hablado en clase, hay varios estudios que dicen que a partir de los $70.000 no se es más feliz. ¿Vale? Entonces, no intenten ganar nunca más de $70.000, que son unos 65.000 euros. ¿Cuál es el problema? Que si los incentivos individuales se negocian, por ejemplo, a través de los sindicatos, pueden perder su poder motivador. ¿Por qué? Pues básicamente porque no sentimos que los hayamos fijado nosotros, sino que es algo que nos viene impuesto. Lo mejor son lo que se llama incentivos grupales autoadministrados, es decir, dar una cantidad de dinero que sea el propio grupo quien se autoadministre. La siguiente cuestión, ahora sí. En cuanto a las recompensas inmateriales, tendríamos la participación y el reconocimiento. La participación entendida como esa intervención de las personas en las decisiones que la afectan. Eso puede llevar a que esté valorado, que tenga un sentimiento de pertenencia, pero cuidado, no todo el mundo quiere estar involucrado en el mismo modo. En segundo lugar tendríamos el reconocimiento. Acciones tipo el empleado del mes. Aquí tendríamos acciones más formales como esa espontánea, ¿no? Pues una buena palabra de tu jefe o de tu jefa, una buena palabra de tus compañeros, y hay que tener cuidado con los equilibrios entre grupos. Dentro de esas recompensas inmateriales también tenemos la delegación, es decir, le damos autoridad a las personas que tenemos por debajo y además les damos la responsabilidad. Esa delegación solo es efectiva, solo actúa como recompensa si incluye esas tres condiciones que tiene ahí. Si es íntegra, es decir, si te delego toda la tarea. Si es clara, si te dejo claro lo que voy a hacer, lo que vas a tener que hacer. Y si es suficiente, es decir, no te puedo dar una tarea sin darte los medios. Un ejemplo son las leyes de la Unión Europea. La Unión Europea enuncia directivas y esas directivas deben implementarse a nivel nacional y regional. Bueno, pues casi el 85% de esas directivas afectan a nivel regional. Hay dos riesgos. Uno, abusar de esa delegación para, como se dice coloquialmente, quitarse marrones. Y segundo,
que el grupo, que la persona que asuma esas competencias, que asuma esa responsabilidad, se sienta pues con demasiadas cosas, ¿no? Y que dice, bueno, pues a mí no me pagan para esto. Tenemos además las recompensas inmateriales. Dentro de esas recompensas lo que se llama el enriquecimiento del trabajo. Esto no es otra cosa que rediseñar el puesto de trabajo para incluir cosas más variadas y cosas más interesantes. Eso da mayor autonomía al trabajador para fijar a la manera en la que va a trabajar, también le responsabiliza más del control de los resultados y también reduce los controles. Se basa básicamente en la confianza, ¿no? Podemos enriquecer el trabajo en un sentido horizontal, mayor variedad de tareas, o vertical, mayor responsabilidad o autonomía. Y normalmente lo bueno es combinar varias formas. Esto es un poco lo que yo he intentado hacer con una cosa que ha tenido escaso éxito, como son los presupuestos participativos. No sé si se acuerdan. Bueno, la cuarta recompensa inmaterial es el empoderamiento, palabra que habrán oído usar bastantes veces. Básicamente se basa en una descentralización estructural, enriqueciendo el puesto verticalmente, es decir, darle a las personas mayor responsabilidad. Aplanamos la estructura, es decir, menor jerarquía. Obviamente sigue habiendo puestos de mayor responsabilidad y puestos de menos, pero la diferencia es menor. Ahora, no todo el mundo puede o quiere ser empoderado. Como les comentaba antes, hay personas que están bastante cómodas en la posición en la que están. Y Blanchard da tres claves: la compartición de información, la autonomía del trabajador o la trabajadora y que haya equipos horizontales de cooperación, ¿vale? Incluso aunque no sean del mismo departamento, pero es interesante que eso exista. Dentro de la dirección por objetivos, que es otro de los tipos, digamos que aquí se están poniendo cada vez más y es más interesante porque digamos que no te dan un tiempo determinado para hacer las cosas, sino que te dan cosas para hacer en un determinado tiempo. Me explico. También se llama dirección por resultado, ¿vale? Lo que se evalúa realmente es el resultado que se logra, obviamente dentro de unos parámetros. Cuanto más claros sean esos objetivos y más se puede involucrar a la persona, mayor será la motivación. Eso también tiene una serie de riesgos, ¿no? Es decir, bueno, si no, podríamos caer incluso en el fin justifica los medios, y eso no siempre es así. Se resume en tres fases: establecer los objetivos de arriba abajo en la empresa, ¿vale? Eso que pone top down, pondré la cobaya. Cada directivo debate con su superior, oye, ¿cómo vamos a integrarnos nosotros con estos equilibrios, con estos objetivos? Y luego hay reuniones periódicas de evaluación. Una cuestión también que deben tener en cuenta son las habilidades para la negociación. Son fundamentales en una persona que se quiera dedicar a la dirección y son muy importantes para la resolución de conflictos que ahora analizaremos. Se necesita una comunicación bilateral, no solamente un monólogo. Digamos que hay dos tipos de negociadores extremos, ¿no? Un negociador duro, postura extrema, no me bajo del burro, esto es lo que pienso y no voy a ceder ni un milímetro. Alégrame el día. Un negociador blando, lo que se quiere evitar es el conflicto a toda costa. Una recomendación para las negociaciones: separar las personas de los individuos, es decir, una cosa es el cargo que tengan y otra cosa es cómo sean como personas. Intereses de las posiciones, no las posiciones en sí. Y por último, generar un intervalo amplio de opiniones y establecer incluso estándares de rendimiento, estándares de evaluación. Esa gestión de conflicto, que como les digo es una habilidad básica para la dirección, hay que primero definir lo que es un conflicto, que no son más que el choque entre dos personas que persiguen metas diferentes o tienen valores contrarios o incluso que persiguen la misma meta. Claro, cuando no se le puede asignar a todos, pues obviamente hay un conflicto por quien llegará. Dependerá sobre todo de la complejidad del entorno. Cuanto mayor sea la diversidad de actividades o mayores los ámbitos laborales o haya que resolver conflictos en otros idiomas o en otras culturas, mayor será la posibilidad de que surjan conflictos. Dentro de esa gestión de conflictos hay que tener en cuenta que, bueno, que surja un conflicto, una disensión, no es el fin del mundo, es incluso bueno. ¿Por qué pueden surgir? Pues por luchas de poder,
porque llevamos trabajando 2 semanas muy duro y se acumulan las tensiones, porque hay personas con diferentes carácter, pero como les digo, también pueden ser positivos, porque pueden suponer si el equipo aguanta un crecimiento personal y del equipo, de las personas y del equipo. Puede fomentar la creatividad para que no se vuelvan a producir, ¿no? O sea, ya hablaríamos de conflictos funcionales y conflictos disfuncionales. Las soluciones a los conflictos, pues se llama liderazgo, que es algo que hemos visto brevemente en otros temas. El liderazgo, como tienen ahí, es cómo influimos sobre las personas. Es distinto a manipularlas. Manipularlas es que lo hagan en contra de su voluntad. Hay que establecer una doble vía, ¿no? Una comunicación, como les decía, bilateral. El liderazgo, pues, puede ser un sinónimo de seguimiento, si las personas confían en sus directivos y los siguen. No vale con la mera posición de autoridad formal. Como les he dicho alguna vez, por mucho que yo tenga la posición de profesor, si yo no les he convencido para que siguieran las clases que yo pongo en YouTube, pues ustedes verían las presentaciones y ya está, y punto pelota. Las personas tienden a seguir a aquellas que les ayudan a lograr sus metas personales, una de las máximas que podríamos tener. Los componentes del liderazgo, por lo tanto, está la autoridad y el poder formal, ¿no? Cuanto más base personal tenga esa autoridad, más duradera tenderá a ser. Tendremos también la capacidad de comprender a los subordinados como ese componente. Pues aceptar que la gente ve el mundo de diferente manera y que hay que trabajar y adaptarse, ¿vale? Me pasa a mí, pues bien grande. Me pasa a mí cuando corrijo las prácticas. No todo el mundo enfoca las prácticas de la misma manera. Y eso no quiere decir que si 2 personas lo enfocan de distintas maneras, las 2 no puedan estar correctas, pero cada uno a su propia manera. También hablamos de la habilidad para esperar actitudes y conductas, ¿no? Esa persuasión que hablábamos antes. Y por último, el estilo del líder y el ambiente que crea. Una de las principales tareas de un directivo, de una directiva, es crear un buen ambiente y sobre todo un ambiente en el que todo el mundo se sienta representado. La solución también está en la comunicación y con esto vamos acabando. ¿Qué funciones tiene la comunicación? Las que tiene ahí. Proporcionar los datos, ejecutar y controlar los resultados, motivar al personal a través de la retroalimentación, el feedback, si lo quieren ponerse estupendas, estupendo y decirlo en inglés, y servir también de medio de expresión emocional. Les vuelvo a repetir ya por la última vez en esta clase que las empresas las componen personas, no robots. Tendríamos entonces ese proceso de comunicación donde el emisor transmite un mensaje al receptor, ¿vale? Codificado y a través de un canal, pues puede ser hablado, puede ser escrito, puede ser leído, etcétera, etcétera. El receptor codifica el mensaje y descodifica para darle retroalimentación al emisor, ¿vale? Como en el caso del anterior vídeo. Bueno, esto se los pongo a modo de curiosidad. Obstáculos a la comunicación, los que vimos en el primer vídeo. No me voy a repetir mucho, pero en cuanto a las barreras de la fuente, el lenguaje incorrecto, el lenguaje ininteligible, en el receptor, pues que no esté escuchando, que no tenga interés. En la transmisión, pues la saturación por sobrecarga, ¿no? Lo que se llama infoxicación muchas veces. Y en la retroalimentación, pues que haya ruido de retorno. Es decir, lo que sí, ruido de retorno sería, por ejemplo, pues que a mí me llega un email, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor pongo en copia en el email de retorno a más gente y esa gente da su opinión y al final lo que se genera es un ruido que lo que hace es fastidiar el mensaje. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo, sinceramente, quería pedirle un favor, en realidad dos. El primero es que me haría mucha ilusión que después de ver este vídeo pues verle las caras y le pusiera la cámara. Y el segundo, y un poco más en serio y espero que más factible, es que sean buenas personas y que sean felices, ¿vale? Al final es lo más importante. No me importará tanto en el futuro si se acuerdan de lo que es un DAFO o si se acuerdan de las barreras en la comunicación, pero sí me alegrará verlos y ver que les va bien en el futuro, que espero que sí. Y hasta aquí. Sigo sin saber despedirme, pero lo intento. Hasta luego.